Venimos colaborando con Reciella en ocasiones anteriores, coincidiendo con el Día Internacional del Idioma Materno, con la elaboración de un material en el que se informa sobre los ventalles del bilingüismo en Asturias y también con el programa que desde la Oficina de Normalización Lingüística se desenvuelve en escuelas de Xixón con el envís de provocar per un lado, cambios nos hábitos lingüísticos de los más pequeños, per aciu de la expresión oral conectando la lingua con otros valores e intereses. Promover el uso del asturiano na etapa non obligatoria de la educación y concienciar al profesorado y a las familias de la importancia de usar el asturiano en los primeros años de vida. Para la Reciella, que es el tema que hoy nos ocupa, vamos a ofertar por segundo año el programa En que fales tú, vencellado con la campaña del bilingüismo en antes mentada y que se desendolcará en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, donde con la ayuda del cuentacuentos Carlos Alba, los niños y les niñas creen y conocen un muñeco que nada más fala y entiende el asturiano. Este tercer día de la Reciella, bien en lleno de actividades, bien con un programa que yo creo que no va a defraudar. El Día de la Reciella hay un día para que las familias asturianes disfruten de un tiempo de ocio un asturiano con los osfíos y les osfíes y bueno, pues y un día para pasarlo bien, ¿no? Para pasarlo bien en asturiano. Este año, como decía, bueno, venimos con un montón de actividades. Vamos a entamar a las 11 de la mañana con un taller de xuegos tradicionales que va a impartir la Asociación Cultural Esvilla. A continuación, a las 12 del mediodía, fará un concierto el dúo Mestura. Tenemos el honor de contar con el cocinero Lluís Nel Estrada. El taller va a titularse Descubriendo los nuestros quesos. Y una actividad que habrá que apuntarse allí reposada la comida. Vamos a entamar con una gincana. A las 4 de la tarde vamos a hacer una gincana que se titula Lletres nel Museu. Y después, finalizada la gincana, la Escuela de Música Tradicional La Quintana va a hacer un taller de música tradicional. La xente de la Escuela de Música Tradicional La Quintana fará un conciertín y a eso de las 7 de la tarde pues vamos a bailar las familias de la danza prima y pesllaremos la xornada, ¿no? También vamos a tener otras actividades que van a ser un poco paralelas a todo el desendolcu de estes, como el taller Pintacares, la proyección de Prestas Gaia de la TPA y la exposición Agora Quini Agora. También va a haber puestos de literatura infantil.